será perdido. Amén. Aleluya. Dios lo toma y lo ve. Y Dios ve ese sacrificio que a veces queremos adorar y las manos parece que tenemos unas pesas de 50 libras. Hay veces que queremos abrir la boca y como que nos hace duro, pero cuando sacrificamos siempre vencemos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gloria, honra, alabanza, adoración. Gracias por tu hermosa presencia. Gracias por la alabanza. Gracias porque pudimos dar diezmos y ofrendas de todo lo que tú nos das. Hoy pudimos ofrendarte, Padre amado. Te pido en esta hora que uses al pastor César con denuedo, con autoridad, con demostración del Espíritu Santo y sobre todo, Señor, habla a nuestros corazones, pero sobre todo que la palabra se quede memorizada en nuestro espíritu y que nosotros podemos ponerla en aplicación, porque en la aplicación, Padre amado, vemos tus bendiciones. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Y en este lugar es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es trino y que es uno. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Dale una ofrenda de parte de Dios. Gracias, Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos están agradecidos de estar en la Amén. casa del Señor? Amén. Porque si saben, hay muchos que quisieran estar aquí en este día y no pueden estar. Y nosotros somos afortunados y agradecidos que a Dios le plació que en este momento estuviéramos aquí. Amén. Así que su misericordia nos sigue cubriendo, su gracia, su poder, su autoridad, su unción. Le sentimos a un Dios que es real, un Dios que está vivo, Amén. un Dios que guarda y vela a los suyos, que cuida a su iglesia, que la protege. Estamos agradecidos del Señor. Vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 19. Vamos a estar leyendo del 11 al 16. Un nombre que tiene poder. Aleluya. Aleluya. Thank you, Jesus. Leemos la hermosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. En el número 11, Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delante que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Y dice el 14: 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que le tentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Dice, entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer hoy, Señor Jesús. Aleluya. Permítenos entender lo que tú quieres decir para nuestra vida, Señor amado. Permítenos entender, Señor amado, que todavía tu nombre tiene poder, Señor amado. Que le servimos a un Dios poderoso, Señor amado, que es nuestra mente, Señor amado, la que limita el poder de tu Espíritu Santo y de tu presencia. Y perdónanos por eso, Señor amado. Tuya es la gloria y tuya es la honra. Amén. Amén. Dice ahí que los hijos de Seba, en el 15, en una ocasión intentaron un espíritu maligno. Dice que yo conozco a Jesús y conozco a Pablo. Los hijos de Seba, que era un sacerdote, intentaron sacar un demonio, pero no pudieron. Aleluya. Había algo que ellos no tenían. No tenían la fe, no tenían la relación. Pensaban que el nombre de Jesús era una fórmula mágica, una fórmula poderosa que tan solo con usar su nombre, sin los complementos que tenían que tener ellos en su vida, podrían hacer lo mismo. Amén. Amén. Así que hoy en día
Esta predicación, hacer un paréntesis. Alan le envió una adoración a Zaire, que tenía 3 canciones, pero la última era una canción de Nancy López, y hablaba del poder que tiene el nombre de Jesús. Y esa canción, mi esposa la escuchaba y después yo empecé a escuchar y me ministraba cada vez porque yo decía, Señor, tan poderoso tu nombre. Y estamos viviendo una iglesia que está tan limitada sin conocer el poder que tiene el nombre de Dios que le servimos. Aleluya. Y yo decía, ¿cómo va a haber una iglesia creyente que estamos perseverando en ti, sirviendo a un Dios poderoso, a un Dios que es soberano, a un Dios que todavía todo lo puede, que todo lo puede hacer, que no hay nada imposible para ti? Un Dios que cumpla sus promesas. Y estamos viendo la condición del pueblo de Dios que estamos viendo hoy en día. Una iglesia que no conoce el poder que tiene el Dios que le sirve. Santo. Y entraba ese pensamiento a mi mente y ese cuestionamiento, Señor, ¿por qué estamos viendo y por qué estamos siendo? Y dije, estamos siendo cristianos derrotados, sirviéndole a un Dios poderoso. ¿Por qué el enemigo está ganando partido en los hogares, en las casas de los que dicen ser creyentes? ¿Por qué el enemigo está ganando partida? ¿Por qué el enemigo se está posicionando en la casa de los creyentes si le servimos a un Dios que sigue siendo soberano, a un Dios que sigue siendo poderoso, a un Dios que es poderoso tan solo de decir su nombre? Pero es cuando nosotros creemos que le servimos al Dios poderoso, es cuando la santidad camina por nosotros, es cuando creemos en el propósito de Dios, que vemos manifiesto en nuestras vidas el poder del Espíritu Santo y de Dios en nosotros. Poderoso es Dios. Amén. Pero hay cristianos que dependen de la fe del pastor, de la fe de sus líderes, de los padres, pero no tienen la experiencia personal con Dios. Aleluya. Santo. Así que esos son los cristianos que representan, los que solo repiten, pero no viven lo que creen. Poderoso Rey. Thank you, Jesus. Dios es santo. Amen. Así que vemos muchas veces religiones, una religión vacía, pero los que estamos realmente vacíos somos nosotros. Los hijos de Seba tenían títulos de religiosidad, pero carecían de la relación con Dios. Así que había una tradición en ellos, pero no había poder de Dios. Poderoso es Dios. Había falta de identidad en ellos, no había identidad espiritual en ellos. Alabado Dios. Hay muchos que la identidad la hemos perdido o la han perdido. Alabado Y me Dios. estoy incluyendo para que no nos ofendamos. Amén. Porque la palabra no ofende, la palabra redarguye, restaura, sana, transforma, cambia. La palabra siempre va a querer sacar lo mejor de nosotros, pero somos nosotros los que vamos a permitir que la palabra actúe en nuestras vidas. Con la eficacia que ella siempre lo hace. Porque sigue siendo cortante como espada de doble filo. Oh, glory to the living God. Sigue trayendo vida a aquello que está muerto. Amén. Sigue sanando a aquello que está enfermo. Amen. Thank you, Lord. Dios es fiel. Una vida que no tiene identidad espiritual son aquellos creyentes que se sienten hijos. Amen. Thank you. No Lord. se sienten hijos sino extraños. Aleluya. No somos extraños para el Padre. Amen. Fuimos pagados por un precio de sangre. El nombre de Jesús, iglesia, encierra su identidad como Salvador eterno de nuestras vidas. Pero yo les pregunto en esta tarde, ¿por qué muchos creyentes no experimentan la dimensión de poder que Aleluya. hay en el nombre de Dios? Thank you, Jesus. ¿Por qué no estamos viendo los milagros que antes sucedían en la iglesia? Poderoso Rey. Thank you. Porque contamos anécdotas, aquellos que vienen
pueden contar las anécdotas de cómo era el mover de Dios en la iglesia, cómo la gente era sanada, cómo la gente era libertada del espíritus malignos, cómo había transformación, había cambio, cómo había todo el tiempo un fuego ardiente por la presencia de Dios, cómo habían grandes milagros sucediendo. Y entristece saber que esa misma iglesia está viva en este tiempo. Pero no estamos viendo las mismas promesas, no estamos viendo los mismos milagros que veían antes. Pero yo entiendo que hay una carencia de fe en el creyente de hoy en día. Porque decimos amar a un Dios que no conocemos. Y como sin relacionarnos con el Dios que decimos amar, vamos a conocer. Amén. Amén. Dios es fiel. Amén. El nombre de Dios no es solo un título, iglesia. Amén. Revela su carácter, su autoridad, su presencia. Muchas veces el creyente hoy en día habla de poder, del nombre de Jesús, pero realmente estamos creyendo en el poder que su nombre tiene. Aleluya. Santo. Dios es fiel. Amén. Pero hoy en día estamos viendo una sociedad de creyentes que estamos confundiendo lo que es fe por superstición. Muchos creyentes hoy en día, muchas personas piensan en el nombre de Dios como si fuera un amuleto. Ese que yo puedo llamar en el momento de necesidad, ese que va a socorrerme porque Él lo tiene que hacer en el momento que yo lo necesito. Pero ya cuando no necesitamos de su presencia, que deberíamos hacerlo todo el tiempo, cogemos a ese Dios que decimos que le servimos y le amamos y lo ponemos a un lado en nuestra vida. Nos dejamos que ya Él sea el capitán de nuestra vida y de nuestra barca. Lo dejamos en la otra orilla y nosotros nos vamos solo a la deriva pensando que tenemos el control de lo que va a suceder en nuestra vida, en nuestro entorno, pensando nosotros mismos muchas veces que podemos nosotros controlar con nuestra mente y con nuestro conocimiento el viento que solamente controla Él. Aleluya. Aleluya. Dios es fiel. Amen. Yes. Glory to the living God. Su nombre es fidelidad. Amen. La Biblia advierte, iglesia, en Éxodo 27, que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Así que no lo podemos usar como si fuera un objeto sin reverencia, sin obediencia, sin santidad en nuestras vidas. Por eso dice en Mateo 27, 22, 23, muchos dirán Señor, Señor, profetizarán en su nombre, pero Dios no los conocerá. Thank you, Lord. Glory to the living God. La diferencia, iglesia, entre una fe y una superstición. Superstición es creer en una palabra, un objeto, un gesto que tiene poder en sí mismo, como lo es un amuleto. Tristemente, en las religiones tradicionales, o en la religión tradicional, vemos que santifican y glorifican a ídolos. Ahora están canonizando un ídolo nuevo y le atribuyen poderes y milagros a ese ídolo, a esa estatua, a esa persona muerta. Y muchas veces el pueblo que conoce la realidad de Dios se confunde y hace ídolos, canonizan su propia presencia, su propio ego, canonizan cosas por encima del amor de Dios y de la presencia de Dios. Canonizan su conocimiento, canonizan su fuerza, lo que ellos pueden hacer ensimismados en su conocimiento, en su razonamiento, en aquello que ellos entienden que es correcto por encima de lo que hace Dios. Y criticamos a esos religiosos de esa religión tradicional, pero no hacemos una introspección mirándolos en el espejo de la palabra de Dios y realmente nosotros estamos siendo peor que ellos porque tenemos un conocimiento de su verdad, pero la estamos eximiendo, no la estamos haciendo parte de nuestra vida. Pero una fe verdadera es aquel que reconoce
reconoce el poder que viene de Dios mismo, Thank you. de su carácter, de su autoridad, Thank you, Father. de lo que representa su nombre. El nombre de Dios, iglesia, revela su identidad, su presencia. Amén. No es un talismán, no es un amuleto, Aleluya. no es un estribillo, no es lo que dice la gente. Hay poder en el nombre de Dios. Amén. Pero tristemente por falta de conocimiento, por ignorancia bíblica, tradiciones religiosas, Amen. Thank you, Jesus. ignoramos y muchas veces ridiculizamos el nombre de Dios. Oh, glory to the ¿Y cómo lo hacemos? Porque mi acción, mi conducta y mi comportamiento no reflejan lo que es un Dios vivo en mí. Aleluya, Aleluya. Santo. Dios es fiel. Amen. Yes. Ahora estamos influenciados por las influencias culturales, por ese estribillo Thank you, Lord. que muchos escuchamos. Dios me libre de hacer eso. Santo, Santo, Santo. Aleluya, aleluya. Y lo decimos sin ningún razonamiento, sin ningún pensamiento y sin ninguna fe. Por eso es que no hay poder. Por eso es que muchas veces Dios no nos libra. Porque realmente le estamos diciendo sin sentido en nuestras vidas. Pero no podemos utilizar el nombre de Dios en vano. Hay peligro en hacerlo. Amen. Thank you, Lord. Por eso nos dice en Éxodo 27, no usarás el nombre del Señor en vano. Amen. Vano Thank es you, Lord. vacío, sin sentido y sin reverencia. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. No estamos reverenciando el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Estamos hablando y teniendo muchas veces conversaciones con Cristo en medio de una oración sin sentido. Porque Aleluya. estamos sumergidos en el yo quiero, yo necesito. Y no estamos orando alineado a la necesidad de lo que Dios quiere que nosotros oremos. Thank you, Father. Thank you, thank you. Porque pensamos que frotando la lámpara de nuestra vida vamos a mover la mano de Dios a nuestro favor y vamos a recibir las peticiones que nos van a desviar de su promesa y de su presencia. El verdadero poder, iglesia, de Dios se manifiesta cuando el creyente vive bajo la autoridad de la confianza en Él y en el camino de la santidad. Amen. Thank you, Lord. Filipenses 2, 9 al 11, la nueva traducción viviente estoy leyendo para aquellos que siguen a mí la palabra. Dice, por lo tanto Dios lo elevó a un lugar máximo, de máximo honor, y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Me acordé de gente ahora. Aleluya. Viene un corito en la mente. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Alabado Dios. Thank you, Jesus. No hay otro nombre, iglesia. No hay otro nombre Alabado. como el del Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. No lo hay. Nombre sobre todo nombre. Thank you, Jesus. Hermoso es el Señor. Filipenses 2, 9 a 11 nos recuerda que el nombre de Jesús tiene poder. Amen. Dios es fiel. Amen. Santo es tu nombre, Jesús. Amen. Thank you, No Lord. basta solamente, iglesia, con mencionar su nombre. Necesitamos fe en Él. Amén. Santo. Lo vemos en el libro de Hechos 3:6. Necesitamos tener una relación personal con Él. Amen. Lo leemos en Hechos 19, 13, 16. Se lo estoy dando para que ustedes lo lean. Necesitamos obediencia y santidad. Y eso lo vemos en Juan 15:7. Hay que permanecer en Él. Amen. Así que
teniendo una relación personal con Él, nuestra fe incrementa. Entonces vamos a entender que si nuestra fe es incrementada, van a haber situaciones, vicisitudes, problemas en nuestra vida que todos vamos a experimentar y tener. Pero vamos a tener la victoria de nuestro lado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Thank you, Lord. Porque en su nombre sigue habiendo poder. Amén. Santo es su nombre. Dice en Marcos 16, 14, 18, finalmente se apareció a los 11 mismos. Entonces ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a lo que les habían visto Amén. resucitado. Santo, aleluya. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Alabado. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos, iglesia, pondrán sus manos y sanarán. Amen. Thank you, Lord. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Que vemos mucha imposición de mano, pero poca sanidad. Santo, santo. ¿Qué hay dentro de esas personas que imponen sus manos? ¿Qué está pasando dentro? ¿Cómo está su vida espiritual con Dios? ¿Cómo está su fe? Que están imponiendo mano, declarando palabras y nada está aconteciendo. Porque solamente están pendientes a lo que están mirando a lo de su alrededor, lo que están diciendo de ellos, no lo que está pensando Dios y cómo está su intimidad y su santidad delante de Dios. Porque hoy en día se nos ha olvidado el Cristo que le servimos y estamos comenzando a seguir a las personas que tienen el nombre. Pero es ese nombre dado por la tierra, no el nombre dado por Cristo. Es que la gente ahora es fanática de los pastores, es fanática de los apóstoles, es fanática de los evangelistas y dejan de ser fanática de Dios. Aleluya. Thank you, Jesus. Porque no están creyendo en el Dios que les sirve. No están creyendo en el poder de su nombre y en los milagros que hace. Thank you, Jesus. Porque pensamos que el Dios de la historia y de la Biblia está muerto y no tiene relevancia en mi vida muchas veces porque la vicisitud del problema, la carencia de fe, opaca la presencia de Dios en mi vida. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Oh, glory. Dios es fiel. Yes. Oh, El nombre de Dios, iglesia, revela su carácter, su presencia. No es una etiqueta, no es un eslogan. En su nombre sigue habiendo poder. En su nombre siguen saliendo los demonios. En su nombre, declarado por la autoridad de Cristo, siguen los enfermos siendo sanados. amén. Aleluya. Dios es fiel. Pero ¿qué está pasando contigo y conmigo? Que somos la iglesia de hoy en día. Una iglesia que está atemorizada. Porque estaba hablando con el pastor. Tiene que ser. Ayer. La iglesia está con temor porque está viendo lo que está aconteciendo delante de sus ojos. Aleluya. No es lo mismo leer las escrituras que verlo en carne propia como acontece. Santo, alabado Dios. Muchos no están preparados y le dicen al Señor, Señor, la pastora dice mucho, Señor, ven ya. Pero muchos no están preparados para que el Señor venga. Aleluya. Y ella exclama, Señor, ven ya. Y muchos dirán en la silla, aguanta. Alabado Se Dios. supone que el anhelo de un creyente y un cristiano
sea ser parte del gasto de la iglesia, ser partícipe de esa Aleluya. gran promesa. Que no nos vamos a tener que preocupar de lo que estamos haciendo, de cuántas casas estamos administrando, Aleluya. de cómo voy a hacer que la provisión llegue viviendo afanados, qué voy a hacer hoy para construir en un mundo que todo se quiera y se pudre. Amén. Aleluya. Tenemos que seguir preocupándonos, o aquellos que no se preocupan, comenzar a preocuparse de cómo está mi vida delante de Dios. Aleluya. Amén. Sí, Señor. ¿Por qué estaremos limitando el poder de Dios en nuestras vidas? Yo escuchaba la canción, mi esposa escuchaba la canción, yo colgaba ya otro, incluso se la envié hasta el pastor. Decía, hay poder en el nombre de Cristo. Amen. Thank you, Lord. Pero ¿qué está pasando? Yo en este cuestionamiento en la mañana estamos, Señor, pero ¿qué está pasando con nosotros, tu pueblo, que no estamos viendo manifiesto ese poder que tiene tu nombre? Aleluya. ¿Por qué no Aleluya. estamos creyendo en el poder de tu nombre? Santo. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está tu vida? Alabado. Que no estamos viendo el poder del nombre de Dios manifiesto en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro problema, en nuestra situación, porque en cada espacio, en cada lugar de nuestra vida, en cada rincón de nuestro Aleluya. corazón, su poder tiene que ser permanente, porque es su presencia en nosotros. Oh, thank you, Jesus. Thank you. Dios es fiel. Amen. Yo lo creo, ¿tú lo crees? Amen. Yes. Aleluya. Hay desconocimiento del poder del nombre de Dios. Alabado Dios. Muchos no entienden qué es invocar su nombre. Alabado Dios. Que cuando hablamos, cuando nos comunicamos con Él, en su nombre está su identidad, Santo. está su carácter, está su autoridad. Amén. Porque su autoridad gobierna por encima de todo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Todo es por Él y todo es para Él. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gracias, Señor. Señor. Aleluya. Su nombre no es una palabra mágica. Thank you, Lord. Hombre le decía, chao. También. Alabado Dios. Su nombre tiene poder. De ver mi edad. Hay poder en la oración de Dios. Dice Juan 14, dice Juan 14, versículos 13 y 14, piden en mi nombre y lo haré. Pero no es que pidamos caprichosamente, Amén. es que oremos pidiendo su voluntad en nuestras vidas. Amen. Thank you, Lord. Y muchos dirán, ¿pero por qué? Si muchas veces su voluntad en mi vida no es lo que yo quiero ver para mí. Entonces lo que yo quiero ver en mi vida va por encima de lo que Dios quiere, de lo que Dios quiere brindarme y traer a mi vida. Porque su voluntad es perfecta, la mía es Thank imperfecta. you, Lord. La mía yo la cuantifico, la de él no es cuantificada. Queremos hacer su voluntad, lo queremos ver en nuestra vida, nuestra voluntad. ¿Qué voluntad estamos haciendo? Estamos pidiendo por lo que Él quiere hacer en nosotros, por lo que nosotros queremos que Él haga en nosotros. No sé si me entendieron. Amen. Nosotros queremos decirle a Él lo que tiene que hacer en mi vida. Le damos las normas y condiciones de cómo Él tiene que actuar en mi corazón, de cómo Él puede entrar a mi pensamiento, de la manera que yo lo voy a hacer manifiesto ¡Aleluya! con las condiciones que yo le pongo a Él. Glory to the living God. Y así nos sentamos a negociar con el Padre. Amen. Thank you, thank you. Y así queremos ver un poder sobrenatural en nuestras vidas. Así queremos caminar por encima de las aguas, sin mirarlo a Él. Thank you, Jesus. Thank Y no nos damos cuenta que estamos hundidos, you. Yes. que el mundo nos está consumiendo, Aleluya, aleluya. que vivimos
y pensamos lo que dice una red social. Porque hay criterios y pensamientos que son puestos en nuestra mente y en nuestro corazón, manipulados por lo que está sucediendo afuera. Y nosotros estamos más pendientes por lo que está pasando afuera que lo que está pasando dentro de mí. ¿Cómo está mi vida delante del Señor? Aleluya. ¿Cómo está mi corazón delante del Señor? Mi Espíritu Santo está que redarguye, mi boca está rebosando, pues estoy lleno del mundo y vacío de Dios. Porque en las redes sociales hay vacío, es ello que viene a nuestra mente y a nuestro corazón. Algo que se llena de momento y se vacía igualmente rápido. Aleluya. Y muchos queremos eso en nuestra vida, queremos pagar poco precio, pero tener mucha recompensa. Aleluya. Oh, glory to the Lord. Queremos ir al banco y siempre ser aprobados, pero nuestra línea de crédito está mala. Y Aleluya. así muchas veces vamos delante del Señor. Mi vida está en desorden. Estoy denegado delante de su presencia por mi conducta, por la poca santidad y la escasa fe que hay en mí, pero queremos ser aprobados por Él. Dios es fiel. Amen. Pero qué lindo que Dios limpia nuestro crédito. Qué lindo que si nos arrepentimos con un corazón contrito y humillado, todo se borra de nuestra historial. Gracias. Aleluya. Y comenzamos de nuevo con la puntuación más alta, que es la que Él solamente da. Thank you, Lord. Aleluya. Thank Qué you, hermosa es su Jesus. presencia. Qué hermosa es su misericordia. Alabado. Qué hermoso es su amor. Amén. Dios es fiel. Amen. Yes. Su nombre trae salvación. Amen. Yes. Thank you. Hechos Thank you. 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Amén. Su nombre rompe cadenas de pecado, Yes. nos Amen. da nueva identidad. Thank you, Cuando Jesus. venimos a Cristo somos personas nuevas con una identidad Aleluya, nueva. Nuestro aleluya. pensamiento tiene que ser transformado, renovado. Es que no podemos pensar como pensábamos en el mundo cuando no le servíamos a Él, cuando no lo conocíamos a Él. Amén. Pero qué triste que personas que conocieron y conocen su verdad se están alejando de Él. Santo. Aleluya. Porque piensan que el peso que nos da para que nosotros portemos por Él es demasiado pesado. Thank you, Jesus. Cuando dice que ligera es su carga, pero nosotros la encontramos pesada. Porque el bulto que Él nos da es más pesado que el bulto que teníamos en el mundo. Aleluya. ¿Dios es fiel? Amen. Aleluya. Dice Marcos 16:17, usarán mi nombre para expulsar demonios. Por eso vemos en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 4, Pedro y Juan mirando fijamente, Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado lo miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero dice el 6, pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Amen. Dice el 7, entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Dice que al instante Alabado Dios. recibió la sanidad. Aleluya. Y yo les pregunto, iglesia, en esta tarde, ¿qué tenemos para ofrecerles a los lisiados que están en el mundo? Aleluya. Porque hay mucha gente con condición, pero ¿qué nosotros como creyentes tenemos para ofrecerle a aquellos que están lisiados en el mundo? Damos la palabra y son levantados instantáneamente. Hay una restauración y una transformación
sucede algo en ellos a través de nosotros, porque no somos nosotros, es lo que nosotros portamos, es el Señor que nosotros le servimos. Es que cuando mi vida está en orden, cuando hay santidad, hay fe, hay compromiso, cuando yo vivo lo que dice en esta palabra, cuando yo doy su palabra y digo su palabra, algo tiene que suceder. Amen. Thank you, Lord. Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, en lo que está muerto tiene que cobrar vida. Porque no somos nosotros, es su palabra. Aleluya. Poderoso Dios. Thank you, Jesus. Thank you. Dios es fiel. Amen. Yes. Dios es santo. Amén. Así que tenemos que irse a vivir para honrar su nombre. Colosenses 3:17 nos dice: hagan todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amen. La mayor honra, iglesia, Aleluya. del nombre de Dios no es solamente proclamarlo con la boca, sino reflejarlo con nuestras vidas. Amén. No es decirlo, es hacerlo. Amén. No es decir que vivimos una vida en santidad, es que la vivamos. Amén. No es decir que tenemos fe, es que tengamos la convicción de ella. Muchas veces, iglesias, queremos resultados sin disciplina. Aleluya. Queremos ver milagros donde no hay un altar de oración, Santo. donde no hay una vida rendida a su presencia. Alabado Dios. Iglesia amada, el nombre de Dios no es una fórmula, Amén. es una realidad de vida. Amen. Thank you, Lord. Su nombre transforma, Amen. liberta y restaura. Alabado Y Dios. yo les pregunto, ¿estaremos invocando el nombre de Jesús con fe y reverencia? Aleluya. ¿O lo hacemos por costumbre? Aleluya. Estamos proclamando su nombre sobre nuestra familia, sobre nuestra salud, sobre nuestras batallas. Aleluya. Santo. Dice Romanos 10:17, todo, 10:13, discúlpame, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Alabado Dios. Proverbios 18:10, y con este versículo acabo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Aleluya. Iglesia, su nombre es refugio y fortaleza en medio de la aflicción. Amen. Thank you, Cuando Lord. invocamos su nombre y declaramos que Él es nuestro defensor Amén. Alabado Dios Santo. y que Él sigue peleando nuestras batallas. Amen. Gracias, Thank Señor, you, por tu Jesus. palabra. Gracias, Señor, porque tú sigues restaurando, sanando, libertando, transformando las vidas, las mentes y los corazones, Señor amado. Oh, Gracias por tu fidelidad, Señor amado, porque nosotros no siendo fiel contigo, tú sigues siendo fiel con nosotros, Señor amado. Thank you, Jesus. Tuya es la gloria y tuya es la honra. A ti te adoramos, Señor amado. Amen. Gracias por darnos Thank vida en el día de you, hoy, Jesus. en el poderoso de tu poderoso nombre, que es sobre todo nombre, que es el tuyo. Amen.